caso de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de, siguiendo un poco con los indicadores que vimos la semana pasada, ¿vale? El MACD y el anterior Fibonacci y demás. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del indicador RSI, ¿vale? Para que, bueno, pues el que no lo conozca un poco de qué va, cómo funciona, qué ventajas y beneficios puede tener, beneficios en el sentido trading como tal, ¿vale? Recordar siempre que esto es información que la tenéis a vuestra disposición en la red, pero mucho más amplia, mucho más compacta, y yo he intentado hacer pues, un resumen, ¿vale? Sobre todo para los que estáis empezando, lleváis poco tiempo, que para eso es para lo que estáis dedicados. Luego hay otros webinars que hago por otra parte, que bueno, pues, son ya para nivel más alto, pero en principio es este, para que os ayudéis a conocer un poco cómo es el indicador, para qué sirve, cómo utilizarlo, cuánta importancia tiene, ¿vale? Y en este caso un poco, pues eso, así lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Perdonad, siempre lo digo, si no se me ve la cara, porque al principio lo importante es que veáis la presentación, y si me pongo yo abajo no se va a ver tanto. Entonces, cuando hagamos los webinars con el trading en vivo, ahí ya sí se me va a ver, ¿vale? Entonces ya lo tendréis, me veréis un poco la cara, pero no es lo que importa, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo por si alguno se extraña, sobre todo los nuevos, ¿vale? De por qué no se me ve, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación empezamos, que al final me demoro y luego hay otros compañeros que tienen otro webinar dentro de 50 minutos, ¿vale? Entonces, lo dicho, el indicador RSI es un indicador de tipo oscilador, que lo que pretende reflejar pues esa fuerza que hay implícita en cada movimiento, ¿vale? Sobre todo alcista, en comparación con los movimientos bajistas, ¿vale? Es un poco la contraparte del movimiento alcista con la bajista, ¿vale? Es la fuerza relativa, cuando digo relativa es porque es relativo, ¿vale? Se suele utilizar por nosotros los traders para principalmente medir la tendencia que hay y sobre todo qué fuerza tiene esa tendencia, ¿vale? Y de ahí pues identificar las posibles señales que me van a decir, oye, José Alberto, pues aquí parece ser que esta tendencia alcista se está agotando o esta tendencia bajista se está agotando también. Entonces, es un poco como el punto de partida para estar pendiente, ¿vale? Es como, oye, esto me está diciendo que es muy probable o es posible, ¿vale? Que esta tendencia se esté agotando. Entonces, se suele usar mucho porque ayuda. Obviamente se debe de saber cómo utilizar y en qué momento utilizar, ¿vale? Entonces, mide, pues eso, el impulso de esos cambios que hay en el precio, ¿vale? De cualquier activo, el que sea, de cara a evaluar, pues, si el precio de dicho activo tiene, pues, mucha compra, mucha venta. Es decir, está sobrevendido, sobrecomprado, ¿vale? Esto ya lo iréis viendo, seguramente algunos ya lo conoceréis, pero cuando lo veamos en vivo, vamos a ver seguramente en algunos momentos ejemplos, ¿vale? De qué significa estar sobrevendido o sobrecomprado, ¿vale? Y eso es lo que hace que, es como si se colmara un vaso de agua, ¿vale? Es como estamos echando más agua de la capacidad del vaso. Entonces lo estamos viendo y dice, oye, aquí es momento de que vaya a derramarse ese agua. Pues ese es ese sobrecomprado, por decirlo así. Es un indicador técnico, el RSI, que se engloba dentro de la categoría de osciladores, ¿vale? Hay muchos, ¿vale? Lo dije al principio, y luego tendremos, si no la semana que viene o la siguiente, otro webinar donde hablamos de todos en general, pero sobre todo la diferenciación entre uno y otro, ¿vale? Porque es muy importante tener en claro, como futuros traders que vais a ser, que de cara a un análisis técnico, sobre todo de cara a estar delante de la gráfica, no es necesario tener muchos indicadores. De hecho, cuanto más simple o sencillo sea, lo he dicho en más de una ocasión, vuestro sistema de trading, mejor, ¿vale?
teniendo la base del precio, que insisto, tenéis, que ya en su día vimos un webinar, pero seguramente antes de empezar el trading en vivo recordaremos cómo se evalúa el precio, cómo se tiene en cuenta el precio, porque es el mejor indicador de todo, ¿vale? Y todos los indicadores externos como este, ya sean osciladores o no, pues de lo que nos van a servir es de ayuda, ¿vale? De posible ayuda, de manera paralela. Entonces, no hace falta tener 3, 4 o 5 indicadores a la vez, ¿no? Entonces, dentro de, como he dicho, de la categoría de osciladores, el RSI es uno de los más demandados al principio, sobre todo. Cuando estáis siendo traders pues principiantes, y bueno, luego ya también se usa, ¿vale? Esto significa que su valor se sitúa entre 0 y 100, por lo que representa gráficamente, ahora lo veréis, mediante pues, una línea continua que se mueve dentro de ese intervalo, ¿vale? El intervalo entre punto 0 o la línea 0 y la línea 100. Y el RSI, la línea RSI se mueve entre esas dos, ¿vale? Ahora lo veremos. Nos proporciona pues una medida de cómo de bien o cómo de genial se están comportando el precio, sobre todo de cara a nuestro favor, de cualquier activo, ¿vale? Concreto, frente a sí mismo, ¿vale? Y esto al final se traduce a efectos prácticos, ¿vale? Tangibles, entre comillas, en medir si un activo está sobrevalorado o infravalorado, ¿vale? Y esto nos va a ayudar, nos va a permitir reconocer cuándo puede ser mejor o peor entrar a mercado, ¿vale? Todo esto que hablamos en los webinars siempre es para detectar cuándo es el mejor momento para entrar y si ya hemos entrado, estamos dentro del mercado, ¿vale? Con nuestra posición, cuándo es buen momento para salir si no queremos esperar a que toque nuestro stop loss, ¿vale? Entonces, una lectura del RSI por encima de, recordad, de 0 a 100, que estamos ahí entre una línea de 0 y línea de 100, ¿vale? Pues una lectura de esa línea de RSI por encima de 70 se considera o se sobreentiende que es indicativa de que el activo está sobrecomprado o sobrevalorado, ¿vale? Es decir, que ya está colmando el vaso. Por lo tanto, un RSI por encima de 70 estaría adelantando un posible movimiento de corrección del precio, ¿vale? Nos está diciendo que el precio se va a dar la vuelta o se va a ralentizar. No tiene por qué darse la vuelta, sino que en lugar de esa tendencia de subir, 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 subir o bajar, 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 pues no tiene por qué darse la vuelta, sino puede ir de manera paulatina, pues sí, y frenando, ¿vale? Por el contrario, una lectura de la misma línea de RSI, del indicador RSI por debajo de 30, ¿vale? Recordamos, línea 0, línea 100, pues esa línea imaginaria, o no imaginaria, pero también se puede ver, por debajo de 30 indica que el activo está sobrevendido o infravalorado. Por lo que, pues en este caso el RSI podría anticipar pues una reacción alcista del precio, ¿vale? Insisto, esto ahora mismo pues lo veis así, pero luego ya cuando lo veamos en práctica, se entiende mucho mejor, como obviamente en todo en la vida, con ejemplos todo se entiende mejor, pero es importante que la lectura como tal la tengáis, el conocimiento lo tengáis. Insisto, esto está resumido a la mínima expresión. Si tuviera que poner absolutamente todo y cómo se define todo, y los conceptos en general, pues necesitaríamos una semana de webinar de 1 hora cada día. Entonces, aquí es lo importante, lo que debéis de más o menos ir entendiendo de inicio y luego ya cada uno, en la medida de lo posible, pues debéis ir ampliando conocimientos, ¿vale? Mira, aquí veis el ejemplo, ¿vale? Arriba tenemos lo que es dentro del gráfico, pues lo que es el recorrido del precio, ¿vale? Y luego abajo, donde está indicando va la ruta hacia el indicador RSI, ¿vale? Su movimiento, ¿vale? Se intuye que abajo está la línea de 0 y arriba la línea de 100. Entonces, se puede configurar de distintas maneras para que se vea bien visible la línea 0,
la línea 30, 40, 50 o 60 u 80 o 100, ¿vale? Entonces, pero sí se ve la línea discontinua, ¿vale? De arriba y abajo, que es de donde supuestamente se suele mover el precio. Si os fijáis, junto con el precio, la línea RSI va, a diferencia, por ejemplo, que del MACD, que a veces no pasa, pero en este caso va muy pareja al movimiento del precio, ¿vale? Entonces, al final, esto lo que nos va a permitir, lo que he dicho, es entender un poco cómo de sobrecomprado o de sobrevendido, ¿vale? O el colapso que hay arriba o abajo para decir, oye, esta tendencia se está viniendo abajo, ¿vale? O se está viniendo arriba. Entonces, al final esto, lo que tenéis que hacer es familiarizaros con este tipo de ejemplos porque tenéis también tropecientos mil a vuestro alcance, pero así es como debéis familiarizaros con el recorrido o el movimiento que suele hacer el indicador de RSI, ¿vale? Con lo que hemos visto y la información que antes he comentado, muchos traders u operadores, ¿vale? Da igual, utilizamos en su momento, ahora menos, la RSI simplemente emitiendo órdenes de compra. Cuando el indicador se sitúa en la línea 30 y dando órdenes de venta cuando se sitúa en la línea de 70, ¿vale? Fijaros en el primer párrafo, 30 órdenes de venta, 70 órdenes de compra. Vamos atrás, ¿vale? 70, 30, ¿vale? Órdenes de compra, órdenes de venta. Es decir, si se sitúa el indicador en 30, vamos a comprar, ¿vale? Justo aquí abajo, como diciendo, si os vais un poco más atrás, vemos en junio aquí en este ejemplo, si toca el punto 30, lo que quiero decir con esto es que hay simpleza en el buen sentido, ¿vale? Por eso no hace falta tantos indicadores, simpleza dentro de ciertos traders, ¿vale? A la hora de ver su sistema de trading, que es en cuanto toque una o dos veces, sobre todo, la línea de 30, mando una orden de compra, ¿vale? Pensando en que el mercado va a subir. Y a la inversa, ¿vale? El del 70, pues igual, uno de venta. Por puntualizar, por si no lo sabíais, que entiendo que sí, seguro que sí, como trader podéis favoreceros de cualquier tendencia que haya, alcista o bajista. Podéis ir en corto o en largo, ¿vale? En función de vuestro sistema de trading, y no os preocupéis porque al final no se trata de, bueno, yo veis siempre tendencia alcista, por lo tanto me voy a estar quieto si la tendencia sigue bajando. Eso, por ejemplo, en un swing trader, pues es un caos, no estaríamos haciendo nunca nada. El que haga scalping, pues obviamente pues tiene más margen de maniobra porque son más impulsivos, entonces da tiempo a esos vaivenes, ¿vale? Pero lo digo porque hay algunos alumnos que me dicen, oye, ¿y por qué me tengo que esperar? No te tienes por qué esperar. Lo que tienes que tener claro es que tu estrategia esté bien clara y bien definida previamente, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es esperar al momento adecuado, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por eso, ¿vale? Y volvemos aquí, ¿vale? Entonces, lo dicho, de 30, órdenes de venta. Nivel 70, de compra, ¿vale? Perdón, a la inversa, que me he equivocado. Si bien esta estrategia pudiera funcionar, porque puede, no siempre, pero sobre todo por ejemplo, en pares de divisas como el euro-dólar, pues es más sencillo porque hay muchísimo volumen de negociación. Puede resultar bastante atractivo por la sencillez, pero no es recomendable para usarse mucho, ¿vale? Entonces, no se trata de, esto no es la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Se tiene que hacer con sensatez, es recomendable en muchos momentos, pero siempre con un previo análisis hacia, bueno, pues hacia el mercado, hacia saber qué va a realizar el mercado con distintos factores, ¿vale? ¿Cómo usarlo? Bueno, pues como hemos visto antes, como es uno de los más usados, sobre todo al principio, ¿vale? Porque nos va a transmitir mucha información, ¿vale? Nos las va a proporcionar, os lo va a proporcionar este indicador,
¿vale? Siempre y cuando utilicéis o empleéis el análisis técnico, ¿vale? Si no, no. Entonces, ¿cuál sería la manera de usar para optimizar el resultado de nuestro trading? ¿Vale? Hay que identificar tendencias en el precio y obtener señales de trading, ¿vale? Con estos dos parámetros o estos dos indicativos, de cara a identificar las tendencias, pues es más, entre comillas, de entender, ¿vale? Yo creo que identificar las tendencias se entiende y obtener señales de trading también se entiende. Lo de obtener señales es una forma de hablar porque no se obtiene así porque así. Se debe de entender el movimiento del precio y cómo funciona, ¿vale? Entonces, no solo sirven para ofrecer dichas señales de trading o para identificar momentos de sobrecompra o sobreventa de un activo, ¿vale? También se puede emplear para reconocer qué sentido de la tendencia va a ser más predominante dentro de un mercado, ¿vale? Y cuando digo esto es porque dentro de un mismo mercado puede haber distintas tendencias en distintos momentos, ¿vale? Entonces, para mí que soy swing trader, es decir, a más medio y largo plazo, pues es más, entre comillas, sencillo porque yo tengo más margen, mi curva es más abierta de trading, entonces yo puedo esperar. Y en esa espera pues voy a tener infinidad de tendencias. Aunque haya una general, si yo trazo una línea de tendencia desde un punto lejano al punto actual en el que estoy, ¿vale? Pues ahí se puede ver una tendencia global, ¿vale? Pero dentro de esa tendencia hay subtendencias, que es lo que comento aquí, ¿vale? Entonces, el RSI también se puede emplear para lo que he comentado, identificar el sentido de las tendencias predominantes, es decir, las que son más fuertes, más marcadas de cualquier mercado, de cara a dibujar pues esas líneas de soporte y resistencia que tantas y tantas y tantas veces he comentado en los webinars, ¿vale? Que es otro de los objetivos que cada trader tiene que tener antes de enviar una operación a mercado, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir también pues reconocerla. Identificar el sentido de dicha tendencia predominante con el RSI es probablemente uno de los usos menos conocidos del mismo indicador. No está tan extendida, es decir, que no esté tan extendida no implica que sea poco importante, ¿vale? Pero está ahí. Ya lo iremos viendo, sobre todo cuando hagamos trading en vivo y diga, vale, ahora vamos a colocar el indicador RSI, vamos a ver estos indicativos, estas pautas y sobre todo enfocándolo un poco para que veáis a lo que me refiero. Si un analista o trader tiene identificada una tendencia predominante, podrá aumentar pues, esas posibles funcionalidades de cara a la probabilidad de éxito, ya que operar a favor de la tendencia siempre aumenta pues, esa relación ganancia-pérdida de una operación, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque se suele decir que si yo me monto en la ola de la tendencia y la sé surfear, ¿vale? Pues lo normal es que suele ganar, ¿vale? Haya más porcentaje de ganancia-pérdida, ¿vale? Haya más diferencia entre lo que gano con lo que pierdo. Para poder interpretar e identificar el sentido que tiene la tendencia predominante, primero hay que hacer, lo que primero hay que hacer es delimitar el rango temporal de estudio, corto, medio o largo plazo, y una vez esté hecho, las reglas a seguir son las que ahora digo, y paro aquí. Anteriormente en los webinars que veíamos, ¿vale? En función de cuál era el tema a tratar, siempre decía que una de las partes importantes a definir vuestro sistema de trading y vuestra estrategia es saber, primero, qué vehículo queréis operar, qué subyacente, qué valor, etcétera. Es decir, o qué queréis operar. Materias primas, commodities, divisas forex o criptomonedas, índices, acciones, opciones, futuros, warrants, da igual. Lo tenéis que tener claro. Definir, es decir, yo voy a hacer esto. Me voy a dedicar a invertir en esto y a operar en esto.
Y luego, en función de vuestra situación, de vuestra disponibilidad, del tiempo que tengáis y demás, pues voy a ser cortoplacista, medioplacista o largoplacista. Y luego ya, pues dentro de esas tres opciones, ¿vale? Pues scalper, day trader o swing trader, ¿vale? Es decir, cortísimo, corto y medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos decidido, ¿vale? Cuál es nuestro rango temporal, pues una de las reglas a seguir son si en el rango definido la lectura del indicador se ha situado por encima de esa línea 33, recordamos, línea 0, línea 100. Pues esa línea, si se ha situado por encima de esa línea 33, la tendencia original o primaria será alcista. Si en el rango, por el contrario, definido la lectura del RSI se sitúa por debajo de 66, la tendencia primaria será bajista, ¿vale? Esto va a venir bien para luego vuestros apuntes, para que conozcáis un poco mejor cómo identificar y cómo detectar y conocer sobre todo un poco más en profundidad el indicador, ¿vale? Y recordamos, si se sitúa por encima de 33, alcista. Si se sitúa por debajo de 66, bajista, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo cualquiera. Por debajo de 40 no hay, por encima de 60 sí, ¿vale? Pues aquí se ve un poco, aquí obviamente lo que vemos es una tendencia bien marcada alcista desde el punto A al punto B, ¿vale? Y al final, pues bueno, si os fijáis en el indicador, aunque la tendencia es claramente alcista, el indicador RSI no hace nada más que zigzaguear y estar casi por encima o rozándolo, pasa muchas veces de la línea de 70, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo para que lo tengáis en cuenta. En el anterior y primer gráfico lo que vemos es un clarísimo ejemplo de pues, esa tendencia predominante alcista. Vemos que mientras está durando ese impulso alcista del precio, ¿vale? Y recalco el precio, siempre precio, es nuestra guía. En todo momento, lo que detecta el indicador es que se sitúa por encima del 33 y eso lo que quiere aplicarse de cara a nuestro trading es que va a haber más potencia en ese impulso alcista, ¿vale? Porque como veíamos, siempre está, retrocedemos un poquito, todo el rato quiere estar arriba, menos una parte, que es la parte entre septiembre y noviembre que baja, ¿vale? Y vemos que ya está rozando la parte de la línea 40 a 30. Pero en todo momento, casi todo el rato está intentando subir y estar cerca de 60, 70, por encima de 70 y así, ¿vale? Entonces, después en el segundo gráfico que vemos, ¿vale? Cambia la situación, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, en el gráfico, la lectura del indicador no vuelve a superar el nivel clave de 66, lo que nos indica que, pues, pese a que el movimiento del euro dólar de inicio es lateral, la tendencia primaria de fondo es bajista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto pues, es más para un swing trader, ¿vale? Un swing trader, pero está bien claro, ¿vale? Ten en cuenta que si pasa esa línea imaginaria que está en la parte por encima de 60 y por debajo de 40, dice mucho, ¿vale? Si la rompe más de una vez, ¿vale? Es como el soporte y resistencia. Esta misma línea imaginaria hacen de soporte y resistencia, como si las trazáramos también aquí, ¿vale? En la parte del precio. A ver, un inciso. Un poco de agua. Vale, vamos muy bien de tiempo.
Dibujar líneas de soporte y resistencia con el indicador RSI. Obviamente, además de identificar el sentido predominante de una tendencia, el gráfico de la lectura también permite dibujar pues, esas líneas de soporte y resistencia, como he comentado anteriormente, que ejercen ya como tal dentro del indicador RSI, ¿vale? Las roturas de estas líneas, como he comentado, se emplean para confirmar dichos cambios en esa tendencia que hay en ese momento, ¿vale? Entonces, al final, elaborado sobre el gráfico de cotización diaria, se muestran, pues eso, ejemplos de cómo las líneas de tendencia dibujadas sobre el RSI permiten o nos van a permitir confirmar pues esos cambios, ¿vale? En el movimiento del precio. ¿Ves? Ejemplo. Voy poniendo con distintos valores. Acciones, índices, Forex. Aquí en el ejemplo perfecto también, pues igual. Si quisiéramos con acciones, igual. Hemos marcado una línea supuestamente, ¿vale? Como digo supuestamente porque al final nosotros necesitamos buscar esa línea de soporte y resistencia. Y si las trazamos igual en el indicador RSI, pues nos confirman de manera paralela, ¿vale? Lo mismo que el precio está diciendo, ¿vale? Entonces es una manera de, de compactar la información, ¿vale? La semana pasada cuando veíamos el MACD, pues se veía cómo había esa divergencia, esa diferencia entre lo que me decía el precio, ¿vale? Por un lado, que parecía que era tendencia alcista, y luego el indicador nos decía otra cosa. Y esa divergencia, esa bifurcación, ayuda, ¿vale? Por eso muchas veces se usa ambos indicadores, el MACD y el RSI, pero se debe de saber utilizar, ¿vale? Perdón, que me he ido para atrás, perdón, para adelante. Estamos aquí. Señales de trading con el indicador RSI. Teniendo dos de las formas más potentes para obtener señales de trading con indicador es a través de la identificación de divergencias, como justo he dicho antes, ¿vale? El ejemplo lo ponía con el indicador MACD, ¿vale? Pero aquí igual. Y mediante el análisis de formaciones de doble suelo. Divergencias entre el precio y el RSI, que es lo que decía antes. Se producen cuando el comportamiento del precio se mueve en una dirección y la del indicador no nos acompaña, ¿vale? Y se crea esa divergencia, ¿vale? Pueden ser alcista o bajista, da igual. En una divergencia alcista se produce cuando la lectura del indicador RSI marca un mínimo de sobreventa seguido de un mínimo más alto, ¿vale? Es decir, que va subiendo un poquito ese mínimo. Antes era el mínimo un 1 y ahora es 1,2 o 1,4 o 1,5, por poner un ejemplo, ¿vale? Mientras que en paralelo el precio marca mínimos más bajos. Entonces esta divergencia indica pues, ese impulso alcista que se intuye. Siempre se intuye, no quiere decir que sea o que vaya a suceder. Por lo que proporciona una señal para abrir pues, una posible posición larga a favor de tendencia alcista sobre el activo que sea, ¿vale? Que se esté valorando en ese momento. En el siguiente gráfico vamos a ver pues, esa cotización diaria con TRI. Vamos atrás. Vamos a ver que me he ido para atrás, que me habéis escrito y se me ha ido. Vale, aquí. Vale. Estamos aquí. El ejemplo de divergencia alcista del RSI respecto al precio, ¿vale? En la zona señalada, que vais a ver ahora, se puede ver cómo dicha cotización marca mínimos crecientes, mientras que la lectura del RSI señala lo contrario, ¿vale? ¿Veis? A ver. ¿Podría hacer una prueba con un gráfico? No, porque yo lo tengo esto preparado, voy sacando la información bueno, pues de mi archivo. Pero cuando lo hagamos en directo, sí, ahí lo vais a ver in situ. Pero ahora es imposible porque ya está creado la presentación
y no tendría que estar saliéndome de la presentación para meternos en la plataforma y nos faltaría tiempo. Pero os prometo que lo vais a ver cuando vamos, en unas semanas, perfecto, con el gráfico, en este caso en un par de divisas, en este caso eurodólar como os he puesto de ejemplo, porque es el que suelo tradear yo más, ¿vale? Y analizar, pero lo vais a ver en vivo, ¿vale? Vale. A ver si me deja esto aquí. Vale, esto va un poco lenta. Bueno, pues lo que decía, aquí el ejemplo de divergencia, ¿vale? El precio nos está diciendo que va tendencia alcista, está teniendo, perdón, bajista, que va teniendo unos mínimos decadentes y el indicador no dice todo lo contrario, que tiene unos mínimos ascendentes, que cada vez el mínimo que va teniendo es mayor, ¿vale? Y lo siguiente es mayor, y lo siguiente es mayor, y así, ¿vale? Sin embargo, en el precio, ¿vale? Que es de lo que tenemos que estar también muy pendientes, nos dice lo contrario. Nos está diciendo, oye, ¿aquí qué pasa? Que es como que hay un problema. ¿Hay una sobreventa o hay una sobrecompra? ¿Vale? Aquí, obviamente, en este caso, sobreventa, por eso se da la vuelta y se dedican a interactuar entre compradores y vendedores, entre ofertantes y demandantes de vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar. ¿Vale? En sentido contrario, pues la divergencia bajista se produce cuando la lectura del RSI, ¿vale? Marca un máximo de sobrecompra seguido de un máximo más bajo. Mientras que en paralelo el precio nos va a marcar los máximos crecientes. Entonces esta divergencia nos indica la pérdida de ese impulso que había alcista y nos previene, nos alerta de que probablemente haya un inicio de corrección bajista en el precio, ¿vale? Entonces esa divergencia nos da una señal para abrir una posición corta sobre el activo en cuestión, ¿vale? Aquí pues igual, en el siguiente gráfico vamos a ver la cotización diaria que se ha señalado y veremos el ejemplo. Aquí igual, ¿ves? ¿Vale? Es lo contrario a lo que hemos visto antes. Un poco, pues entonces nos va a decir que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Cuándo está sobrecomprado y cuándo está sobrevendido para ver si es buen momento para meter una posición en corto o en largo, ¿vale? El mejor indicador de Forex dentro de los posibles, uno de los mejores, sí. Para mí, al principio sí era el mejor. Ahora es uno de los mejores, pero necesitas la profundidad del mercado, el volumen, un análisis previo, la información, pero sí, sin duda alguna, os va a ayudar muchísimo de cara a, bueno, pues, sí, a conseguir una buena estrategia y que entendáis mucho mejor qué es lo que os está diciendo el mercado, ¿vale? Entonces, como decía, él refleja el impulso y cómo se debe saber. Seguir el impulso en el mercado de la divisa aumenta la posibilidad, no las probabilidades, la posibilidad de ganar. El uso habitual de dichos indicadores dentro del Forex causa más pérdidas normalmente que ganancias, sobre todo al principio. Ya que, bueno, pues al principio no tenemos experiencia, nos colapsa la información, no sabemos dónde mirar, hacia dónde mirar, qué nos está diciendo, entonces al final debéis saber que al final es el que mejor se va a comportar con vuestro trading, ¿vale? Entonces eso, un indicador de impulso dentro del mercado Forex que de forma que lo podáis utilizar, pero siempre, insisto, aquí hago una matización,
Si podéis al principio, sobre todo, utilizarlo con algún que otro indicador más, ¿vale? Para contrastar pues, esa tendencia, si se está agotando o no, si hay sobrecompra o sobreventa, o si realmente la información que hay entre comprador y vendedor es real o solamente asumo. Es decir, si va a estar una tendencia lateral, que no hay ni chicha ni limonada, es decir, que mejor no entrar. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo hablo por mi experiencia, insisto, aquí al final debéis decidir qué tipo de trader vais a ser, pero en mi caso, ¿vale? Al ser un indicador de impulso, lo utilizo para operar en largo, ¿vale? Entonces, cuando se pone por encima de los de 50 en todos los marcos de tiempo y operar en corto si está por debajo de 50 en todos los marcos de tiempo. Entonces yo me abro varias pantallas, ¿vale? Y me pongo distintos frames. Y en función de, porque el RSI va a marcar siempre la línea 0 o línea 100. Si lo pongo a 5 minutos como si lo pongo a un mes. Entonces, al final esto me va a ayudar a contrastar lo que me dice a un minuto, a una hora, a un día, a una semana, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que me dice a una hora es lo mismo que lo que me dice o lo que me marca a un día y lo que me marca una semana, pues me está diciendo que es una tendencia fuertemente marcada y obviamente puedo sacarle mucho más rendimiento, ¿vale? A ver. Fantástico, vale. Perdón. Normalmente se utiliza el indicador RSI en estrategias y hablo, insisto, por mi experiencia en mi trayectoria en estos casi 14 años en estrategias de trading en Forex de las siguientes maneras. Cuando el indicador RSI se encuentra por encima de 70, debemos esperarnos una caída del precio. Una caída por debajo de 70 después de haber estado por encima de 70 se toma como que ahora sí y se confirma que el precio está comenzando un movimiento a la baja. Opción 2, cuando el indicador RSI se encuentra por debajo de 30, deberíamos esperarnos una subida del precio, una subida por encima del nivel de 30 después de haber estado por debajo de 30, nos dice que se confirma que el precio está comenzando a subir y a subir y a subir. Es decir, que está en un movimiento a la alza. ¿Vale? En el opción 3, cuando se cruza por encima de 50, después de estar por debajo de 50, se toma como una señal de que el precio está comenzando un movimiento alcista. Y cuando se cruza por debajo del 50, después de estar por encima de 50, se toma como una señal de que está comenzando un movimiento bajista. Insisto, son 4 puntos perfectos que os van a ayudar a interpretar un poco qué nos está diciendo el indicador RSI. Y aquí cuando hablo de 70, 30, 50, hablo de las líneas dentro del indicador RSI, que decía línea 0, línea 100, ¿vale? 30, 40, 60, 70, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues 50 vamos a estar por la mitad, 70, 30, entonces esto luego va a venir muy bien si hacéis vuestras chuletitas, vuestros apuntes de cara a entender un poco mejor el indicador, ¿vale? Pues va a venir muy bien. Y aquí creo que para terminar, ¿vale? Creo que sí es para terminar, ¿vale? Pues sí, es una tabla que os va a venir fantásticamente bien, ¿vale? Porque pues os deja un poco los parámetros que he comentado antes. Señal rápida, señal normal o señal lenta. Dentro del encuadre, pues, ¿el mercado se encuentra en una zona de sobrecompra? Pues estará en líneas por encima de 70 o justo en línea 70, señal rápida. Señal normal en 80 y señal lenta 90. ¿Que el mercado se encuentra en una zona de sobreventa? Pues estará
Si es una señal rápida, pues estará sobre 30. Si es señal normal, es decir, como lateral, en plan que, oye, no nos dice nada, me voy a esperar un poco a ver qué nos habla, ¿vale? Pues la señal normal estará por encima de 20, ¿vale? Y en señal lenta, pues igual, por encima de 10, ¿vale? Y a ver, que me habéis escrito, pero no me deja acceder. A ver si me deja. Un momentito que entre en el chat, que a veces la conexión se va. Vale, ahora sí me deja entrar. Vale. Cuando se hace mención de señales rápidas, normales o lentas, trata o habla de del volumen de interacción que hay, ¿vale? O incluso de la profundidad del mercado. Es decir, cuánta gente está interactuando, ¿vale? O cuántos interlocutores, traders, fondos, en fin, dentro del mercado, ¿vale? En función del volumen de interacciones que hay, pues se hará el movimiento del precio será más rápido, normal o lento, ¿vale? Entonces eso lo que quiere decir es que nos va a permitir saber cuánto de tiempo tengo para reaccionar, ¿vale? De cara a, bueno, pues a mandar una posición a mercado o salirnos de ella. Entonces, las señales normales o lentas se suelen dar cuando el mercado, sobre todo es normal cuando está lateral. La tendencia es lateral, no hay mucho movimiento, ¿vale? Entonces la línea del indicador está pues en una zona más pausada, más tranquila, no hay, de hecho no es momento para entrar, pues, por supuesto, a comprar o vender, y si estamos ya dentro, debemos de esperarnos. Señal lenta es cuando ya está agotándose, cuando ya hay sobrecompra o sobreventa, y justo, pues eso, es momento de estar pendientes de ver qué va a hacer, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos importa no es más la línea 70, 80 o 90, ¿vale? Sino si el mercado se encuentra en una zona de sobrecompra o de sobreventa. Porque en función de dónde esté la línea RSI, si está en 30 o en 70, en 80, 20, en 90 o en 10, ¿vale? Nos va a permitir reconocer si es momento para entrar a comprar o entrar a vender. Y cuando digo claro eso, entrar a comprar o entrar a vender es entrar en corto o entrar en largo. Insisto porque antes lo he comentado, podemos beneficiarnos de un mercado alcista o bajista. Por lo tanto, es por esto, perdón. Adiós. A ver, que se me ha salido aquí. A ver, que vayamos al final. Aquí, perdón. Entonces, lo importante o lo interesante es eso, reconocer cuando hay sobrecompra o hay sobreventa, ¿vale? Pero esto es para que lo tengáis en cuenta, para que detectéis en el gráfico, en el indicador, ¿vale? Vamos a un ejemplo, ¿vale? Hacia atrás. Por ejemplo, aquí, Poline. A ver si me deja. Está muy sensible hoy. ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? ¿Dónde puede haber sobrecompra o sobreventa? Es decir, ¿dónde puedo estar pendiente de, por ejemplo, aquí en el punto, en 2019, justo donde señala la flecha es momento de que ha habido sobreventa, se ha agotado la tendencia bajista y me indica que es buen momento o puede ser buen momento de meter una posición al alza, es decir, pensando que va a subir, ¿vale? Entonces es un poco lo que tenemos, de lo que tenemos que estar en pendientes. Aquí obviamente faltaría el indicador de profundidad de mercado, ¿vale? Y el de volumen, ¿vale? Que nos ayudaría. El indicador RSI por sí solo
No. Debemos ayudarnos de incluso las velas japonesas, porque nos dicen también, nos traslada más información. Pero el RSI en sí ya nos dice mucha información, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. Reconocer qué quiere decir si está por encima de 60 o de 30 o de 70, ¿vale? Hay divergencia entre lo que me dice el indicador de RSI y el precio, ¿vale? Como es aquí el caso, ¿vale? Hay divergencia porque por un lado la flecha nos indica que el precio está cayendo, pero por otro lado el RSI nos está diciendo que hay fuerza relativa alcista, ¿vale? Por lo tanto, es como si las flechas se fuesen a chocar. Sin embargo, lo que me está diciendo la fuerza relativa aquí es que hay un agotamiento de la caída, de la venta, ¿vale? Hay sobreventa, es decir, ya la gente está intentando vender, pero no hay nadie que compre, por decirlo así, ¿vale? Entonces ya es momento de subir el valor del precio o del activo, ¿vale? Porque nadie está comprando a ese precio. Pues, por lo tanto, hay que subir el valor, subir el valor, subir el valor, y así es como interactúa el mercado, ¿vale? Igual al alza, ¿vale? Y en algún momento en el que el precio está subiendo mucho y ya no hay nadie dispuesto a comprarlo a ese precio, pues los intermediarios que venden tienen que especular a la baja y decir, vale, lo que ahora costaba 4, ahora viene a costar 3,9. Que nadie compra, pues 3,8. Que nadie compra, 3,7. Hasta que llega un momento en el que haya esa negociación rápida, ¿vale? Esto es un resumen muy, muy, muy concreto y específico porque también está el ejemplo de las acciones, ¿vale? ¿Qué tipo de configuración debería? Pues ya viene por defecto los parámetros. No se debe modificar, si utilizáis sobre todo la plataforma de MetaTrader 4 o 5, no la modifiquéis, ¿vale? La configuración viene así. ¿Que queréis añadirle que si el color de uno, el color de otro? Incluso se puede llegar a solapar el indicador RSI con el MACD. Se puede poner en la misma plataforma, ¿vale? En lugar de que esté una encima de la otra para que el gráfico sea más pequeño, se puede solapar, saldrían los dos en el mismo, se puede hacer, ¿vale? Llegado el momento, cuando lo hagamos en vivo, en actual, lo vamos a probar. Si no se me olvida, me lo preguntáis de nuevo, lo hacemos para que la configuración veáis cómo se hace. Es sencillito, pero para que sobre todo no os confundáis, dejadlo tal cual, porque ya está hecho. Cuando se introdujo el RSI, se configuró de tal forma que no hubiese necesidad de modificarlo, ¿vale? Y bueno, eso es un poco el breve resumen, pero insisto, toda esta información la tenéis a vuestra disposición dentro de una semana y es un resumen perfecto. Luego ya podéis utilizar distintos ejemplos que vais a ver en la red, ¿vale? Pero buscar feedback con otros, bueno, pues traders, ¿vale? Que os ayuden también. Pero insisto, cuando lo hagamos en real, en vivo, va a ser mucho más claro y evidente, ¿vale? Bueno, si se dan si se da el momento, porque al final el mercado es el mercado y no depende de lo que yo diga, pero si cabe la posibilidad de que surja esta divergencia, veremos cómo funciona el RSI, el precio del euro dólar y sobre todo qué nos dice con respecto a esa sobrecompra o esa sobreventa, ¿vale? Y en principio, pues creo que, como he dicho, ya habíamos terminado, ¿vale? Con el final, fantástico, bueno, lo dejamos aquí. No sé si tenéis algún tipo de duda más. Si no, pues insisto, cualquier duda que tengáis la podéis hacer, se queda grabada y luego la respondo a través de correo electrónico, ¿vale? ¿Qué más contar? Ah, sí, bueno, la semana que viene, sí, igualmente es el jueves, porque a veces teníamos el miércoles, pero en principio va a ser el jueves también. Vamos a terminar ya con la línea de los indicadores técnicos para seguir avanzando, ¿vale? Y luego ya iremos por las estrategias, que es mucho más, bueno, más gustoso, porque así conocéis un poco cómo se crea la estrategia, cómo se configuran en vuestro método de trabajo y sobre todo cómo se crean, que al final es lo más complicado,
¿vale? Y por el momento nada más. De nuevo daros las gracias a todos por acompañarme, y nada, que disfrutéis de lo que queda de semana, del fin de semana, y nada, os espero a la vuelta con muchas ganas y nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos.